Hay un miedo del que casi nadie habla porque no grita, no tiembla, no se manifiesta como pánico evidente. Es un miedo silencioso, educado, casi razonable. Se disfraza de prudencia, de lógica, de no es el momento. Y sin embargo, es ese miedo el que, noche tras noche, te roba el sueño, sin despertarte del todo. Tal vez lo reconozcas en esa sensación incómoda de estar viviendo por debajo de tus propias posibilidades. Como si una versión más intensa y más viva de ti mismo estuviera atrapada en algún lugar al que no sabes cómo llegar. No es que no quieras avanzar, es que algo dentro de ti se tensa cada vez que te acercas a la idea de cambiar de verdad, y entonces retrocedes, no por cobardía consciente, sino por una programación invisible que aprendiste sin darte cuenta. Napoleon Hill observó durante décadas a personas que parecían destinadas al éxito. Aún así, terminaban repitiendo los mismos ciclos de estancamiento. Él no veía el fracaso como un accidente externo, sino como una consecuencia interna. Desde su mirada, el miedo no es solo una emoción, es una estructura mental, una forma de pensamiento que se instala lentamente, casi con ternura, hasta convertirse en una voz familiar. Esa voz no te dice no puedes, te dice mejor no arriesgues, espera un poco más, cuando tengas más seguridad, y así pasan los años. El miedo que paraliza no suele empujarte hacia el abismo. Te convence de quedarte exactamente donde estás. Quizá te has preguntado alguna vez por qué personas menos inteligentes, menos preparadas o incluso menos disciplinadas parecen avanzar más rápido que tú. Hill habría dicho que la diferencia no está en la capacidad, sino en la relación con el miedo. Hay quienes sienten miedo, y aún así actúan. Y hay quienes sienten miedo, y lo convierten en una excusa elegante para no actuar nunca. El problema no es sentir miedo. El problema es cuando el miedo se convierte en el consejero principal de tu vida, cuando cada decisión importante pasa primero por el filtro de ¿y si fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Este tipo de miedo tiene raíces profundas. No nace contigo, se forma. Se alimenta de experiencias tempranas, de críticas repetidas, de pequeñas derrotas mal digeridas. Se fortalece cuando asocias el error con el dolor emocional, con la vergüenza, con el rechazo. Hill entendía que la mente humana aprende por asociación. Si alguna vez deseaste algo intensamente y fuiste ridiculizado, ignorado o castigado por intentarlo, tu mente tomó nota, aprendió que desear es peligroso, que aspirar es exponerse. Y desde entonces, cada vez que ser un deseo auténtico, aparece también una tensión interna que te frena antes de que puedas avanzar. Hay algo especialmente cruel en este proceso. La mayoría de las personas no son conscientes de que están siendo gobernadas por el miedo. Creen que son realistas, creen que están siendo responsables, pero en el fondo, viven en una negociación constante con sus propios límites autoimpuestos. Hill hablaba de la pobreza mental como una condición previa a cualquier otra forma de pobreza. No importa cuánto dinero tengas o cuánto potencial poseas, si tu mente ha aceptado, aunque sea en silencio, que no mereces más, que no estás listo, que no es para ti. Tal vez ahora mismo estés escuchando estas palabras y sientas una incomodidad difícil de explicar. No es culpa, no es motivación, es reconocimiento. Es esa sensación de que alguien está describiendo una conversación interna que nunca verbalizas, pero que te acompaña todos los días. Esa voz que te dice que podrías intentar algo distinto. Y otra voz, más antigua y más firme, que responde que es mejor no mover demasiado las aguas. Hill diría que ahí comienza la verdadera batalla, no afuera, no contra el mundo, sino dentro de ese diálogo interno que rara vez cuestionas. En la vida moderna, este miedo adopta formas sofisticadas. Ya no se trata solo de miedo a morir de hambre o a perderlo todo. Es miedo a no estar a la altura, a no ser suficiente, a descubrir que tu sueño quizá no era tan sólido como creías. Es miedo al juicio silencioso de los demás y, más aún, al juicio brutal que tú mismo te impones. Por eso muchas personas prefieren una insatisfacción conocida antes que una posibilidad incierta, porque el dolor conocido se puede administrar. El dolor desconocido asusta demasiado. Napoleon Hill habría observado con atención este patrón y habría señalado algo incómodo. El miedo que te paraliza no es tu enemigo declarado, es tu aliado mal entendido. Te ha protegido en el pasado, pero ahora te mantiene pequeño, te mantiene contenido, te mantiene seguro, pero estancado. Y mientras sigas escuchándolo sin cuestionarlo, seguirá decidiendo por ti. No necesitas eliminarlo,
Necesitas entenderlo, ver de dónde viene, preguntarte a quién pertenece realmente esa voz que te dice que no avances todavía. Si este tipo de reflexión resuena contigo, si sientes que aquí se está nombrando algo que otros canales no se atreven a explorar con tanta honestidad, tal vez este sea un buen momento para quedarte, incluso para suscribirte, no para buscar respuestas rápidas, sino para acompañar este tipo de preguntas que rara vez encuentran espacio en la superficie. Y si lo deseas, puedes dejar en los comentarios una experiencia personal con ese miedo silencioso. A veces, ponerlo en palabras ya es el primer acto de conciencia. Este es solo el inicio, porque antes de hablar de deseo, de éxito o de propósito, hay que mirar de frente aquello que te mantiene inmóvil. Y lo más inquietante es que, muchas veces, no es el mundo el que te detiene, es una idea que aceptaste hace años y que nunca volviste a revisar. Cuando el miedo ya se ha instalado como una presencia constante, deja de sentirse como una emoción y empieza a funcionar como una lógica interna. No te dice tengo miedo, te dice esto no es realista, mejor mantente donde estás. No seas ingenuo. Napoleon Hill habría señalado que en ese punto, el miedo ha dejado de ser una reacción y se ha convertido en una filosofía de vida, una filosofía silenciosa que define lo que consideras posible y lo que descartas incluso antes de intentarlo. Lo peligroso no es el miedo inicial, sino la normalización de ese diálogo interno que limita tus decisiones sin que lo percibas como una amenaza. Hill observaba que la mente humana tiende a obedecer a aquello que se repite con suficiente frecuencia, no importa si es verdad o no. Si una idea se repite lo suficiente, termina siendo aceptada como un hecho. Así es como el miedo se vuelve convincente. Empieza con una duda aislada, luego con una pequeña renuncia, después con una serie de elecciones prudentes, hasta que un día miras tu vida y no reconoces en ella ningún rastro de tus deseos más profundos. No porque no los tuvieras, sino porque aprendiste a no escucharlos demasiado. Hay un momento especialmente delicado en este proceso, cuando empiezas a justificar tu inmovilidad, comparándote con los demás. Ellos tuvieron suerte, ellos tenían contactos, ellos nacieron en otro contexto. Hill no negaría la existencia de factores externos, pero insistiría en que esa narrativa cumple una función psicológica muy concreta: protegerte del riesgo de asumir tu propio deseo, porque desear de verdad implica exponerte a la posibilidad de fallar. Y para muchas personas, el fracaso no es solo un resultado negativo, es una amenaza a su identidad. Fallar significaría confirmar los miedos más antiguos: no soy suficiente, no soy capaz, no merezco más. Aquí aparece una de las ideas más incómodas del pensamiento de Hill reinterpretado para la vida moderna. Muchas personas no fracasan, se retiran mentalmente antes de empezar. No abandonan proyectos, abandonan la expectativa interna de que algo pueda salir bien, y lo hacen de forma tan cruel que no lo viven como una derrota, sino como una elección sensata. El miedo, en ese punto, ya no paraliza con violencia, paraliza con suavidad, te adormece, te convence de que no hay urgencia, de que siempre habrá tiempo más adelante. La sociedad actual refuerza este patrón. Se habla constantemente de éxito, pero se castiga el proceso real que conduce él. Se celebra el resultado, pero se ridiculiza la incertidumbre, la duda, el intento fallido. Hill habría visto en esto un caldo de cultivo perfecto para el miedo moderno, un miedo que no teme tanto a la pobreza material como a la exposición emocional, el miedo a quedar en evidencia, el miedo a ser visto intentando algo que todavía no dominas. Por eso tantos sueños se viven en silencio, en secreto, como si nombrarlos en voz alta los volviera más vulnerables. Hay una paradoja profunda aquí. El mismo miedo que te dice que no te expongas para no sufrir es el que garantiza una forma distinta de sufrimiento, la sensación persistente de no estar viviendo en coherencia contigo mismo. Hill entendía que la mente necesita una dirección clara, un deseo definido. Cuando ese deseo se reprime por miedo, la energía mental no desaparece, se transforma en ansiedad difusa, en irritabilidad, en una sensación constante de vacío o de frustración, sin causa aparente. No sabes exactamente qué te falta, pero sabes que algo no encaja. Tal vez has sentido eso en momentos de silencio, cuando no hay distracciones, una incomodidad leve pero constante, como si tu vida estuviera correctamente organizada, pero mal alineada. Hill habría dicho que ahí se manifiesta el conflicto entre el deseo auténtico y el miedo aprendido, y mientras ese conflicto
no se hace consciente. El miedo sigue ganando por defecto, no porque sea más fuerte, sino porque no es cuestionado. Si estás escuchando esto, y notas que algo se mueve internamente, no es casualidad. Este tipo de reflexión no busca empujarte a actuar de inmediato, sino ayudarte a ver con más claridad el terreno en el que estás parado. Por eso este espacio existe. Y si sientes que aquí se están nombrando cosas que rara vez encuentras explicadas con calma y profundidad, puedes quedarte, incluso suscribirte, no como un gesto automático, sino como una forma de seguir explorando estas capas invisibles de la mente humana. Antes de avanzar, vale la pena detenerse en una pregunta silenciosa. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida han sido moldeadas más por el miedo a perder que por el deseo de crear? Hill creía que hasta que no enfrentas esa pregunta con honestidad, cualquier conversación sobre éxito es superficial, porque el éxito, entendido de forma profunda, comienza mucho antes de cualquier resultado visible. En algún punto, si la atención se sostiene el tiempo suficiente, ocurre algo incómodo pero necesario. Empiezas a darte cuenta de que el miedo no solo te detiene, también organiza tu identidad. No decide únicamente lo que haces, sino quién crees que eres. Napoleon Hill habría considerado este momento como un umbral psicológico delicado, porque aquí el miedo deja de ser un obstáculo externo y se revela como una estructura interna que has defendido durante años. Defenderla te daba una sensación de coherencia. Cuestionarla implica atravesar una especie de vacío, una pérdida momentánea de referencias. Hill entendía que la mente busca estabilidad, incluso cuando esa estabilidad es dolorosa. Por eso tantas personas prefieren una identidad limitada pero conocida, antes que una identidad abierta pero incierta. El miedo, en ese sentido, no solo protege del fracaso, protege del cambio profundo. Porque cambiar de verdad no es solo hacer algo distinto, es dejar de ser quien eras. Y esa transición, aunque sea necesaria, resulta psicológicamente amenazante. El miedo aparece entonces como una fuerza conservadora, una guardia silenciosa que protege la versión antigua de ti mismo. Aquí emerge una verdad difícil de aceptar. Muchas personas no temen al fracaso, temen al éxito que las obligaría a redefinirse. Hill observó que cuando el deseo empieza a volverse serio, cuando deja de ser una fantasía y comienza a tomar forma real, el miedo se intensifica, no porque el deseo sea peligroso, sino porque exige responsabilidad interna. Tener éxito significaría ya no poder esconderte detrás de excusas conocidas. Significaría asumir que ahora eres tú quien decide, quien responde, quien sostiene las consecuencias de sus elecciones. En la vida moderna, este conflicto se manifiesta como una contradicción constante. Dices que quieres más, pero organizas tu vida como si no fuera posible. Hablas de cambio, pero estructuras tus días para que nada esencial se mueva. Hill habría interpretado esto no como hipocresía, sino como disonancias psicológica. Dos fuerzas opuestas habitando la misma mente, el deseo que empuja hacia adelante y el miedo que ancla hacia atrás. Y mientras no se reconozca conscientemente esta tensión, la persona vive en un estado de desgaste silencioso. Hay un detalle clave en la visión de Hill que suele pasarse por alto. El miedo no se disuelve con información. Se debilita con claridad interna. Puedes leer, escuchar, aprender sin parar, y aún así seguir paralizado, porque el miedo no vive en la falta de conocimiento. Vive en la interpretación, la haces de ti mismo frente a ese conocimiento. Por eso tantas personas saben lo que deberían hacer, pero no logran hacerlo. No es un problema de estrategia, es un problema de autoimagen, de lo que crees que está permitido para ti. Este es un punto incómodo para la mayoría, porque implica asumir que el mayor límite no vino de afuera, no fue una circunstancia puntual, ni una persona específica, fue una conclusión interna adoptada en algún momento de vulnerabilidad, tal vez cuando eras más joven, tal vez después de un error que dolió demasiado. Hill habría dicho que esas conclusiones, una vez aceptadas, se convierten en leyes internas, y obedeces esas leyes sin cuestionarlas. Incluso cuando ya no te sirven, cuando empiezas a ver esto con honestidad, el miedo cambia de forma, ya no es solo una sensación desagradable, se convierte en una señal de que estás cerca de un borde psicológico importante. Hill veía el miedo como un indicador de expansión potencial, no como una orden de retirada, pero esta reinterpretación no es automática. Requiere una madurez interna que no se desarrolla de un día para otro. Requiere aprender a quedarte con la incomodidad, sin
huir de ella. Tal vez ahora mismo notes una mezcla extraña de resistencia y curiosidad. Una parte de ti quiere seguir escuchando. Otra parte quiere cerrar esta reflexión porque toca fibras sensibles. Esa tensión es exactamente el territorio del que hablaba Hill. Aunque con otras palabras, es el punto donde la mente empieza a darse cuenta de que ha estado funcionando en piloto automático durante demasiado tiempo. Este tipo de espacio existe para eso, no para empujar respuestas rápidas, sino para acompañar procesos de comprensión profunda. Y si sientes que aquí se está diciendo algo que conecta con tu experiencia más íntima, puedes quedarte cerca. Suscribirte, si lo deseas, no como un acto mecánico, sino como una decisión consciente de seguir explorando estas capas internas que rara vez se miran con calma. Antes de avanzar, conviene detenerse en otra pregunta silenciosa, quizás más inquietante que las anteriores. Si el miedo dejara de decidir por ti, aunque fuera por un momento, ¿quién sería sin esa identidad limitada que has aprendido a habitar? Cuando esa pregunta comienza a resonar, ¿quién sería sin el miedo decidiendo por ti? La mente suele reaccionar con una mezcla de vértigo y resistencia. Napoleon Hill habría reconocido este estado como una fase crítica del proceso interno, porque aquí ya no se trata solo de comprender el miedo, sino de enfrentar el vacío que deja cuando empieza a perder autoridad. El miedo, durante años, te dio estructura, te dijo hasta dónde llegar, qué desear con moderación, qué evitar para no sufrir. Sin él, al menos en la forma en que lo conocías, aparece una sensación de desorientación. Y muchas personas confunden esa desorientación con peligro, cuando en realidad es el primer síntoma de libertad psicológica. Hill sostenía, de manera implícita, que la mente necesita una dirección dominante. Cuando el miedo ocupó ese lugar, organizó tus pensamientos alrededor de la evitación. Evitar el error, evitar la crítica, evitar la pérdida. Pero cuando esa dirección empieza a debilitarse, surge una pregunta inevitable, que va a ocupar su lugar. Aquí es donde muchos retroceden. No porque el miedo sea más fuerte, sino porque el deseo todavía no ha sido definido con suficiente claridad. Y una mente sin una dirección clara, tiende a volver a lo conocido. Aunque duela. En este punto, Hill habría sido incómodamente honesto. No basta con querer algo. El deseo superficial no tiene fuerza suficiente para desplazar años de condicionamiento mental. El miedo solo se retira cuando aparece un deseo más profundo, más serio, más íntimo. Un deseo que no nace de la comparación con otros, ni de la presión social, sino de una necesidad interna de coherencia. Cuando empiezas a intuir ese deseo, el miedo no desaparece, pero cambia su tono. Deja de ser una orden y se convierte en una prueba. La mayoría de las personas nunca llega a este punto porque requiere un nivel de introspección que resulta agotador. Es mucho más fácil distraerse, mantenerse ocupado, llenar la vida de ruido. Hill habría observado que la sociedad moderna ofrece infinitas formas de escapar de uno mismo, pero también habría dicho que ninguna distracción elimina el conflicto interno, solo lo posterga. Y cuanto más se posterga, más se transforma en frustración crónica, en sensación de estar desperdiciando algo esencial. No sabes cómo recuperar. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad: el miedo no se vence, se reemplaza. No con valentía artificial ni con discursos motivacionales, sino con una visión interna lo suficientemente fuerte como para reorganizar tus prioridades. Hill entendía que la mente trabaja por dominancia. Aquello que piensas con más intensidad, aquello que contemplas con más frecuencia, termina moldeando tu comportamiento. Si el miedo ha dominado tu mente durante años, no se irá solo porque lo reconozcas. Necesita ser desplazado por algo más significativo. Pero este proceso no es heroico ni espectacular. Es silencioso. Se manifiesta en pequeñas decisiones internas, en momentos en los que, aun sintiendo incomodidad, eliges no retroceder mentalmente, en los que permites que una idea de posibilidad permanezca un poco más de lo habitual antes de descartarla. Hill habría visto en estos gestos mínimos el verdadero inicio de la transformación, no porque cambien el mundo de inmediato, sino porque cambian la relación que tienes contigo mismo. Es aquí donde muchas personas empiezan a sentir una soledad particular, porque cuando dejas de obedecer ciegamente al miedo, ya no encajas del todo en las narrativas habituales. No puedes seguir diciendo que no es posible con la misma convicción, pero tampoco tienes todavía resultados visibles que te respalden. Estás en un territorio intermedio. Hill sabía que este es uno de los momentos más vulnerables del proceso
interno. Porque no hay validación externa suficiente. Solo una intuición silenciosa de que algo se está reordenando por dentro. Si has llegado hasta aquí escuchando, no es casual. Este tipo de reflexión no es cómoda, ni rápida, ni popular. Por eso, no suele encontrarse fácilmente. Y si sientes que este espacio te permite pensar con más profundidad, puedes quedarte, suscribirte, si lo deseas. No como una promesa de cambio inmediato, sino como un acto de respeto hacia tu propio proceso interno. También puedes dejar un comentario, no para impresionar a nadie, sino para poner en palabras en qué punto de este conflicto te reconoces. A veces, nombrar el proceso lo vuelve más real. Antes de avanzar hacia el cierre, hay una última capa que necesita ser explorada. Una que no ofrece respuestas cerradas ni soluciones definitivas, pero que puede cambiar la forma en que miras tu propia historia. Porque el miedo que te paraliza no apareció por accidente. Y entender su función final puede transformar por completo la relación que tienes con él. Cuando miras tu historia con suficiente honestidad, empiezas a notar algo sutil. El miedo que hoy te paraliza no llegó para destruirte, llegó para protegerte en un momento en el que no tenías otros recursos internos. Napoleon Hill habría invitado a observar el miedo no como un enemigo a eliminar, sino como una estrategia antigua que se volvió obsoleta. En algún punto de tu vida, quizás cuando eras más vulnerable, más dependiente, más expuesto, esa forma de miedo cumplió una función, te ayudó a adaptarte, a sobrevivir emocionalmente. El problema no es que haya existido, sino que haya seguido dirigiendo tu vida, cuando ya no es necesario. Esta comprensión cambia el tono de todo el conflicto interno. Ya no se trata de luchar contra una parte de ti, sino de actualizarla. Hill entendía que la mente funciona como un sistema de hábitos profundamente arraigados. Y ningún hábito se disuelve con rechazo o violencia interna, se transforma con conciencia sostenida. Cuando empiezas a ver el miedo como un residuo del pasado, y no como una verdad absoluta sobre el presente, algo se afloja, no de golpe, no de manera espectacular, pero lo suficiente como para permitir una nueva relación contigo mismo. Aquí emergió una reflexión silenciosa, que Hill habría considerado esencial. ¿Quién serías si dejaras de interpretar tu pasado como una sentencia? Muchas personas viven atrapadas, no por lo que ocurrió, sino por el significado que le dieron a lo que ocurrió. El miedo se alimenta de esas interpretaciones congeladas, de conclusiones que nunca fueron revisadas con la madurez actual. Y mientras esas conclusiones sigan operando en segundo plano, el presente seguirá siendo una repetición sutil del pasado. En este punto, la idea de éxito se vuelve mucho más sobria. Ya no tiene que ver con acumular, demostrar o superar a otros. Tiene que ver con coherencia interna, con la capacidad de habitar tus decisiones, sin sentir que te estás traicionando a ti mismo. Hill habría dicho que el verdadero fracaso no es no lograr algo, sino vivir desconectado de tu propio deseo, por miedo a sus consecuencias. Y el verdadero avance no siempre es visible desde afuera. A veces es simplemente dejar de huir internamente. El miedo, entonces, no desaparece, cambia de lugar, deja de estar al mando, y pasa a ser una señal de que estás entrando en un territorio donde tu identidad se está expandiendo. Hill no habría prometido comodidad en ese proceso. Habría prometido sentido, un sentido que no depende de resultados inmediatos, sino de una alineación progresiva entre lo que piensas, lo que sientes y lo que eliges hacer. Esa alineación es lenta, requiere paciencia, requiere silencio, requiere una disposición a caminar, sin garantías externas. Quizás ahora, al final de esta reflexión, no sientas euforia ni claridad total, y eso está bien. Este tipo de trabajo interno no busca estados elevados, busca honestidad. Busca que te vayas con una pregunta viva, no con una respuesta cerrada. Tal vez la pregunta sea simple y profunda al mismo tiempo. ¿Qué parte de tu vida está siendo decidida todavía por un miedo que ya no necesita protegerte? Si este espacio te permitió acompañarte en esa pregunta, si sentiste que aquí no se te habló como a un espectador más, sino como a alguien capaz de pensar con profundidad, puedes quedarte cerca. Suscribirte es solo una forma de seguir caminando este tipo de reflexiones que no abundan en otros lugares. Y si lo deseas, puedes compartir en los comentarios qué miedo reconociste hoy, no como confesión pública, sino como un acto íntimo de claridad. No hay cierre definitivo para este tipo de conversación, solo una pausa consciente, un silencio que invita a observar tu vida con una mirada un poco más honesta, y quizá, con el tiempo,
a permitirte dar un paso distinto. No porque ya no tengas miedo, sino porque el miedo dejó de decidir por ti.